Ya, empecemos desde el inicio. Empecemos desde el inicio. Bueno, em, ok. Oli, este es un podcast en el cual vamos a hablar sobre muchas cosas. ¿Ok? Bienvenidos a Ciencias de la Mente. Es- ya, pero no me interrumpas para que el video sea fluido y no estemos cortando. Ya. Oli, bienvenidos a un podcast más. Vamos a hablar sobre muchos temas. Bienvenidos a Ciencias de la Mente. Este es un episodio donde hablaremos sobre la psicopatología y los desórdenes cognitivos desde una mirada más integradora. Exploremos cómo las neurociencias explican el desarrollo del cerebro, como los autores Aaron Beck, Michel Foucault, Enrique Pichon-Rivet y Jorge Bleyer ayudan a comprender la salud mental desde diferentes enfoques. Única causa. Es la disciplina que estudia los trastornos mentales, sus síntomas, sus causas, su evolución. Como ha mencionado hoy, cómo se ha mencionado hoy y cómo predomina el modelo biopsicopatológico o biopsicosocial que integran factores genéticos. De nuevo, es la disciplina que estudia los trastornos mentales. Bueno, es la disciplina que estudia los trastornos mentales, sus síntomas, sus causas, evolución y cómo se ha mencionado hoy. Predomina el modelo biopsicosocial que integra factores genéticos, fundamento cerebral, historia personal, el ambiente. Ningún trastorno puede explicarse únicamente desde un factor. Imagínense un paciente que desarrolla un trastorno de ansiedad después de perder un empleo, ¿ok? Em,
Desde un punto biológico, tiene antecedentes familiares, de ansiedad, presenta una mayor activación en la amígdala ante situaciones de estrés. Según Aaron Beck, interpreta la situación de pensamientos como nunca volveré a conseguir un trabajo, soy un fracaso, no sirvo para nada, no hay un trabajo adecuado para mí, lo que incrementa su ansiedad. Desde la perspectiva de Michelle Foucault, eh, también influye la presión social y el éxito personal con tener un empleo estable, haciendo que el paciente se sienta excluido de reuniones, ambientes laborales y empiece con el temita de soy un fracasado, no valgo para nada. Y Enrique Rivera Pichon nos dice que la presencia o ausencia de apoyo familiar de sus vínculos sociales se determinadamente para afrontar la crisis. Finalmente, José Blair señala que la conducta del paciente al aislarse, al abandonar actividades, evitar contacto con otras personas, solo puede comprenderse considerando el contexto en donde vive, las circunstancias que lo rodean y la pérdida laboral. Todo esto nos lleva a que en este ejemplo el trastorno de ansiedad no aparece en una única causa, sino por la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, tal como propone la el modelo psicosocial de desórdenes cognitivos y el desarrollo cerebral. El modelo psicosocial, eso dije, desórdenes cognitivos y desarrollo cerebral. Ujú. Ya, ya, ya. Lo voy a decir, la última parte. Eh, ok. Esto nos llega a ver y a entender. En este ejemplo, el trastorno de ansiedad no aparece por una única causa, sino por la interacción entre factores biológicos, psicosociales, psicológicos y tal y como lo propone el modelo biopsicosocial, desórdenes cognitivos y desarrollo cerebral. ¿Esto que nos conlleva a pensar, Samuel, de los desórdenes cognitivos? Claro, es como siempre lo he dicho, en el ambiente influye directamente en el desarrollo cerebral. Sería un factor que se repite. Exactamente, un entorno seguro estimula a factores favorables para el desarrollo cognitivo, mientras que el estrés crónico es el maltrato, el consumo, te te desgasta tanto emocionalmente como físicamente y lo sientes, te sientes como en un modo avión, es como que te levantas porque te tienes que levantar, no te levantas porque quieres levantarte. El maltrato crónico, el consumo de ausencias pueden afectar en la maduración de circuitos relacionados con la regulación de emociones y aprendizaje. Nos afecta mucho, nos golpea de una manera abrumadora. Aaron Breck
y los procesos cognitivos. Em, en Aaron Brent y los procesos cognitivos es uno de los autores más influyentes del tema. De verdad que sí. Él nos demostró que muchas alteraciones emocionales están relacionadas con la manera en la que interpretamos la realidad. O sea, tú y yo vemos la realidad de distintas maneras para según Beck. Em, claro, cuando una persona ve la vida de una manera negativa, eh, abrumadora, desanimada, es donde corre más riesgos de tener ansiedad o depresión. Es como que ya no puedo más, me está pasando esto, me despidieron del trabajo, em, debo renta, no consigo conciliar el sueño por las noches, por eso me levanto tarde, llego tarde al trabajo, seguro mañana me despiden, tengo problemas con mi enamorada, con mi mamá, o sea, todas esas negatividades, en vez de mirar lo positivo o todo lo que te ocurre ya. Hoy te levantaste tarde, no pudiste llegar al trabajo, pero de repente tuviste ventas, hiciste ventas, llegaste a tu top de caja, te dan puntos, o sea, no solamente es lo negativo, porque estás corriendo el riesgo de llegar a ser una persona con ansiedad o depresión, o obtener ambas. Desde las neurociencias sabemos que estos patrones de pensamientos son relacionados con los circuitos de la corteza prefrontal y estructuras de las amígdalas responsables del pensamiento emocional. La teoría cognitiva tiene algo en particular, porque busca eh, modificar esos patrones, favoreciendo nuevas conexiones neuronales. Gracias a la neuroplasticidad, busca que los pacientes o el sujeto esté más abierto, en que la repetición de los pensamientos pueden fortalecer las conexiones, reduciendo las respuestas emocionales exageradas y nos lleve a sobrepensar, a sobrecargarnos de emociones o sentimientos muy pesados. Eh, Fouc- fa- Se me olvida. Ayúdame con el nombre del Foucault y Pichon Rivet nos dice que, ¿qué nos dice? Hablaba de algo en particular, que era verdad que,
No sé, yo creo que la predominación genética, las complicaciones prenatales, el trauma infantil, siempre he dicho que la infancia y la juventud temprana siempre marcan en la vida de un adulto. ¿Por qué? Porque son las etapas más importantes, en donde en la infancia participa la mamá. La mamá y en la otra etapa participa el papá. Forma gran parte de la formación de identidad de la persona. El estrés prolongado, la violencia, aislamiento social y el consumo de drogas pueden aumentar la vulnerabilidad. Tanto en jóvenes como en adolescentes, las drogas pueden ser un barranco o para ellos, o sea, en realidad es un barranco, pero para ellos es un alivio, un escape, y para evitar que eso pase, entro en la niñez. Yo siempre he dicho que la niñez es la etapa más hermosa y más primordial de una persona adulta. La niñez de una persona debe, o sea, no digo que debe de ser color de rosas, pero tratar de hacer que esa infancia sea la mejor. O sea, yo sé que esto es un podcast, ¿ok? Pero quiero abrirme un poco más. En lo personal, yo tengo un bebé, eh, el cual estoy tratando o estoy descubriendo cada parte de lo que hablamos de neurociencias, lo psicosocial con él. ¿Por qué? Porque quiero que llegue a ser una persona adulta sin que tenga el gusto por lastimarse y por lastimar a los demás. Porque entre los factores pueden destacar un apego seguro, redes de apoyo, actividad física, una alimentación saludable, sueño adecuado, una estimulación cognitiva increíble, un acceso temprano a la atención psicológica. Yo quisiera que todo eso esté al alcance de una persona adulta y trabajaría lo más que se pueda con los niños, con los adolescentes, para que haya eso, un apego seguro. No quisiera que de aquí mañana más tarde estemos rodeados de personas mediocres, hipócritas, narcisistas, que gocen de ese sentimiento de que las personas están devastadas, cayéndose por pedazos por él, y que él se sienta de lo más chicle bomba, o sea, de lo más yuppie. Es increíble, no quisiera. Efectivamente, o sea, la infancia de esta generación, la descendencia de esa infancia igual va a ser positiva, tanto como para él como para la sociedad. Va a haber un patrón que siempre se repite. Ahora último, estuve viendo una serie muy buena en donde se hablaba de un narcisista, un polígamo. La serie se llama tal cual, El Polígamo, en donde se veía reflejado que el hombre estaba en sus mejores etapas, según él, pero poniéndome a analizar, él necesitaba sentirse aprobado, necesitaba sentirse querido, necesitaba ser el centro de atención, necesitaba llenar algún vacío y lo llenaba con mil de mujeres. Y la esposa de este personaje trata de cerrar esa cadena, le ruega, le dice, piensa en tu familia, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Al final, la historia termina en que el personaje principal muere y sigue habiendo una cadena, porque el hijo se volvió un polígamo, se volvió un narcisista, porque no hubo una corrección ahí, no sacó el cáncer de raíz. Si ella quería que terminara toda esta historia, todo este círculo, toda esta ruleta rusa de idas y bajadas, de que si volvían, de que no volvían, de que era el hombre perfecto, domingos de asado, viajes de familia, renovación de votos, hijos exitosos.
debió de cerrar el cáncer o arrancar el cáncer de raíz, no estar conviviendo con el cáncer. Em, una situación de violencia familiar, por ejemplo, enfrenta un nivel de estrés alto y lo veo reflejado en muchas situaciones. También lo veo en esta serie, eh, donde se ve reflejado que la violencia desde lo intrafamiliar a la larga o a la corta afecta, porque te estás llenando de estrés, de ansiedad, em, y lo desahogas en donde más puedes pasar tiempo. Y por eso digo que enfrenta un alto nivel de estrés en lo laboral. Estos riesgos aumentan la vulnerabilidad de desarrollo de ansiedad o depresión. El apoyo familiar, por ejemplo, es un factor de protección que tendríamos, de hecho, el 50% hecho. Si tenemos un 50% de apoyo, la disminución de estrés o de pasar ansiedad o de algún trastorno es menos. Claro, porque la neurociencia nos muestra que el cerebro madura de una forma progresiva desde la infancia hasta la adultez temprana. O sea, es casi toda tu vida en la que tienes que estar en un proceso de cambio, de evolución. Durante este proceso se fortalecen las conexiones neuronales mediante la em, mi, mielinización. Ajá. Y la poda sináptica. Este proceso, eh, siento que es el más importante porque es un permiso a algo mejor, a un funcionamiento sistemático, a una corteza eh, prefrontal responsable de la planificación y de la toma de decisiones. En el control de impulsos, en el... ¿Perdón? Claro, porque claro, porque el proceso límbico es especial, especialmente en la amígdala,
que procesa las emociones. Y el hipocampo fundamentalmente para la memoria. Y para la memoria, el aprendizaje. Y cuando estos circuitos se desarrollan adecuadamente y existen factores protectores como la familia, una buena comunicación, un entorno saludable, las personas presentan una mayor capacidad para regular emociones y adaptarse a desafíos de la vida. Se puede decir que se crea una máquina donde distintas partes responden a una organización de nuestras emociones. O sea, si nosotros tenemos un ambiente y una infancia no maravillosa, pero sí tranquila y regulada, nuestras emociones y pensamientos y relaciones contextuales frente a exigencias de la vida diaria serán las adecuadas. O sea, no digo que nunca nos vamos a equivocar, ni que nunca vamos a tener una rabieta o una cólera. Claro que no, porque Beck explicó que el papel de los pensamientos en la salud mental es lo primordial. O sea, no se puede decir más. Y John Beck destacó que la importancia de los destacó la importancia de los vínculos que hay hoy en día. El vínculo laboral, el vínculo amical, el vínculo familiar, porque no todos, me incluyo, no todos tenemos un vínculo saludable en todas partes. No todos. Hay partes que, claro, ¿por qué? Porque tus pensamientos, cuando tú estás en tu trabajo, tus pensamientos te jalan y te llevan a la parte en donde tu papá te dice, no, es que eres un torpe, es que todo te sale mal, es que no piensas en actuar y todo eso, o sea, tus pensamientos, todo eso te jala. Como lo dice Beck, em, los pensamientos dan un papel fundamental en la salud mental. Es que no hay más. Pichon Rivet destacó que la importancia de los vínculos sociales. Bleyer integró la conducta con el contexto en el que vive la persona. En conjunto, estos enfoques nos permiten comprender la salud mental desde una perspectiva biológica, psicosocial y social, así como introducimos en observaciones sobre una persona tímida o una persona extrovertida, o si podríamos interpretarse como un problema. Si tengo un problema laboral, si tengo un problema de depresión, un problema de ansiedad, un problema de ira, y eso, o sea, sí, exacto. A ver, me he quedado con una espina de por qué Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva, nos dice que las situaciones en las que nos hacen sentir mal o, o sea, nos atrapan
porque las emociones y las conductas son el resultado de nuestros pensamientos y creencias que tenemos ante nosotros mismos. Aaron Beck em, me ha, me ha como que atrapado con esto porque siento que hoy en día se está viviendo en la actualidad em, con lo de las elecciones, vamos a decirlo con las elecciones. Claro, o sea, con las elecciones. En la época del fujimorismo fue una etapa no tan buena para nuestros padres, abuelos y eso, por los cochebomba, por las luz, porque no había luz, por las colas interminables de la comida, y eso llevó a que casi la mayoría no votara por ella. ¿Por qué? Porque em, esas emociones, esas emociones, esos pensamientos, esos recuerdos con exactitud llevaron a un miedo interminable, a que eso podría volver a pasar con ellos. Sí, eso es, creo que eso sería todo. O no sé, ¿tú quieres agregar algo más o proponer algo más? No sé. Yo opino lo mismo. Yo opino que sí está bien. Que sí, siento que la gente con este podcast va a entender un poco más a lo que queremos llegar y qué es lo que queremos darles a entender a ellos como tal. Ok, espero que les haya gustado este podcast y que hayan entendido, de verdad que sí. Y si es que tiene un resultado positivo, pienso volver con otro tema, más preparada, con menos nervios. Y sí, y eso sería todo. Bye. Bye. Ahora editar este video. Oye, ¿viste el concierto de... Pero, o sea, sí, pero tienes que cortarlo, pues hay partes que no han sido solo texto. Yo siento que sí está bien, que no hay que volverlo a repetir, porque si no, no se va a ver tan natural. ¿Sí me entiendes? Va a parecer como una práctica de un robot. Guarda, más bien,